Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Saludamos a la audiencia que nos escuchan por este prestigioso canal de televisión. Recuerde que ya estamos en el aire en la provincia del Guaya todos los días domingos de 3 a 4 de la tarde y en las demás provincias de parte de la sierra. Así que este es su servidor, pastor evangelista Jorge Marical Bustamante, juntamente con la Iglesia Central La Santidad de Dios y las iglesias, 380 iglesias anexas de la Santidad de Dios, le deseamos lo mejor a cada uno de los que nos escuchan por este prestigioso canal, también a los siervos del Señor del canal Asoma Visión. Que Dios los bendiga de una manera especial y estamos bien seguros que Dios nos seguirá bendiciendo. Le deseamos lo mejor al pueblo del Señor, al pueblo de Dios, y seguimos adelante. No nos movemos ni a diestra ni a siniestra. Hablen lo que hable la gente, diga lo que diga, nosotros vamos hacia adelante. Estamos bien seguros que nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Así que le damos gracias a este prestigioso canal. Dios bendiga a la audiencia más y más. Qué bueno es el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Sí podemos decir aleluya, ¿no? Libro de Jeremías, capítulo 18. Desde el versículo 1. Ahí sentadito damos lectura a la bendita palabra de mi Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Jeremías entró en obediencia, descendió a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Que el Dios de los cielos añada ricas bendiciones en vuestros corazones. Oramos, hermano. Padre, estamos seguros de tu grande bendición. Vamos a meditar solamente en lo que está escrito, que es tu palabra. Tu palabra va a correr. Tu palabra va a ser glorificada en vuestros corazones.
sabiduría y ciencia, porque queremos salir edificados por tu Espíritu Santo. En ti confiamos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén. Una ofrenda de aplauso al Señor. Vamos a hablar del barro, de la rueda y el alfarero. Vamos a ver a dónde Dios nos va a llevar con esta enseñanza. Por supuesto, con un solo propósito, para que cada uno de vosotros salgamos edificados. Porque la palabra del Señor es para edificar. Esta palabra es inspirada por el mismo Espíritu de Dios, que sirve para redarguir, instruir en justicia, para toda buena obra encomendada en vuestras manos. Cuando hablamos de barro, es una masa que resulta de la unión de tierra y agua. Es ahí donde se forma el llamado lodo. Es ahí el barro. Cuando hablamos de rueda, es un órgano de forma circular que gira alrededor de su centro y sirve para facilitar el movimiento de un vehículo, o podemos decir de una máquina para su trabajo. Y cuando hablamos de el alfarero, el que fabrica vasija de barro, el que hace vasija de barro. Hoy en día, por supuesto, estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Estamos bajo bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor Dios se nos manifiesta en diferentes formas o maneras. Nadie puede decir: Dios no me ha dado nada, yo no veo nada. Dios no da visiones. Al cuerpo de Cristo, por supuesto. Nos da sueños, nos da revelaciones. Los ángeles del Señor hablan con nosotros. Dios nos habla en voz audible. Jesucristo nos habla en voz audible. El Espíritu Santo nos habla en voz audible. Y es con un solo propósito: de estar bajo su divina voluntad. Porque ¿qué es lo que Dios manifiesta a su pueblo? Siempre nosotros estar en la dirección del Dios Todopoderoso. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un buen comportamiento hacia el Dios de los cielos, hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando que nos encontramos bajo la teocracia divina del Señor. Y cuando hablamos de teocracia, estamos hablando de lo que Dios
nos constituyó. Dios conoce la capacidad de cada uno de vosotros. Dios os puso en el lugar a usted que debe de estar. A mí me puso en el lugar que yo debo de estar. ¿Con qué propósito? Para ser edificado y edificar. Y en el lugar que Dios nos ha puesto, por supuesto, iglesia del Señor, tiene que haber contentamiento en vosotros. Y eso es lo que vamos a ver de un gran siervo de Dios llamado Jeremías, que Dios le da un ministerio a él y no hay contentamiento en la vida de él. Por eso le hemos puesto el tema: el barro, la rueda y el alfarero. ¿Cuántos le pueden alabar al Señor? Iglesia del Señor, Jesucristo manifestó algo muy bello y precioso y claro en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Porque en aquel día muchos me dirán: Señor, echaba fuera demonios, se sanaban los enfermos, los paralíticos dejaban muletas y corrían. Y el Señor nos va a decir en nuestra propia cara: no os conozco de ninguna manera. ¿Y a qué se debe aquello? Porque no hemos estado en la divina voluntad del Señor. He ahí lo que vamos a estudiar, con un solo propósito: para poder comprender, entender y agradecer a Dios donde Dios nos ha colocado. Porque esto no es del que corre, iglesia del Señor, de ninguna manera. Es en quien Dios ha hallado gracia y misericordia. ¿Por qué? Usted puede ser una persona muy erudita, preparada, gloria a Dios, está correcto. Es según la capacidad. Viene la voz de mi Señor Jehová a su siervo llamado Jeremías. Estoy hablando de un hombre que Dios escoge desde el mismo vientre de su madre. Un hombre no contento, no agradecido con su ministerio. Un hombre que Dios le enseñó mucho por medio de visiones, revelaciones. Un hombre en la cual Dios lo escogió para estar sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Pero en la vida de él no había ¿qué? En su trabajo, contentamiento. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos le pueden alabar a Dios? ¿Cuántos le dan honra, gloria y alabanza? ¿Por qué no había contentamiento en la vida, en el ministerio de Jeremías? Porque Jeremías estaba tratando con un pueblo rebelde. Pero aquí lo importante de todas las cosas era Dios con Jeremías. Como no hay contentamiento en la vida de este hombre, porque ¿qué es lo que desea Dios de nosotros? Que haya contentamiento en vosotros con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y Jehová conoce la profundidad, conoce el corazón de Jeremías. Dios desea que él
en su ministerio se goce, se alegre, que haya contentamiento, que haya felicidad, que lleve bendición, aleluya, no solamente para él, sino también para su hogar, para su casa. Porque la bendición es completa, iglesia. La bendición no solamente para usted, que Dios lo ha llamado. La bendición es completa. Cuando usted llega de una obra de parte de Dios, usted llega a su casa. La Biblia lo dice, no lo digo yo, a bendecir su casa. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban a Dios? Dios ama a este hombre. Dios lo escoge del mismo vientre de su madre. Pero Dios quiere darle una enseñanza a Jeremías. Alabado sea el Señor. Le va a dar una enseñanza. Le habla en voz audible diciendo: Jeremías, levántate, porque no hay contentamiento. Y vete a la casa del alfarero. Y cuando tú llegues